Lo que vamos a hacer va a ser presentar un pequeño ejemplo para apreciar las virtudes de utilizar el programa CIPE 3D, que es un programa especializado en el cálculo estructural de estructura metálica, sobre todo para naves industriales y edificios de acero. Lo que vamos a hacer va a ser darle archivo nuevo para mostrar un pequeño ejemplo. Como vemos, nos aparece una estructura metálica. Muy bien, en este punto lo que vamos a hacer va a ser introducir la normativa. Tenemos que introducir la normativa correspondiente para el ecuador, tanto para el hormigón como para el acero laminado, el acero conformado. Porque aunque nos parezca un poco extraño, este programa está también preparado para calcular estructura de hormigón armado. Es decir, podemos introducir unas columnas de hormigón armado y encima colocarle una estructura metálica. Podemos a continuación editar todo lo correspondiente a esas tablas de armado de columnas. También podemos introducir el sismo dinámico a través de la normativa del ecuador correspondiente, que es la NEC 2014. Hay que rellenar todos estos datos para conseguir crear el espectro de cálculo. Ahí lo tenemos. Le decimos aceptar, describimos todo el tema de los materiales, si es A36 o grado 50 o lo que tengamos, y le decimos terminar. Esto con ayuda del departamento de soporte técnico es muy sencillo de rellenar. Le damos a aceptar y ya estamos en la entrada tridimensional de la estructura. ¿Qué significa? Pues que en este momento podemos introducir la estructura en 3 dimensiones, que eso es una ventaja porque nos permite visualizar mejor esa estructura mientras la estamos introduciendo. Le damos barra nueva, le marcamos un IPE. Ahora para el ejemplo no queremos que calcule, simplemente que compruebe, por eso le vamos a definir este perfil fijo. Pero si queremos que dimensione, pues CIPE tiene para escoger de toda esta biblioteca. Lo que podemos hacer también es crear una biblioteca personalizada. Y le ponemos el nombre y vamos creando la biblioteca en base a nuestros perfiles con los que querramos trabajar. Eso sucede igual también para otro tipo de perfiles, en L, etc. Muy bien, para este ejemplo le vamos a decir que es una columna y, como hemos dicho antes, un IP 300. Cuidado que le podemos introducir que tenga doble cajón soldado, doble cajón con presillas. Todo esto podemos hacer una vista 3D y ver qué estamos haciendo. O Vigavoid, aligerada. En este caso le vamos a decir que es un perfil simple, porque es una demostración sencilla. No queremos tampoco complicarla mucho. Le decimos 3 metros. A una distancia de 5 metros vamos a dibujar nuestro modelo. Esto se dibuja muy sencillo, casi como con el AutoCAD. Muy bien, ya tenemos las columnas. Podríamos cambiar la disposición, barra, describir disposición. Podríamos girar esa columna, decirle que la queremos en el otro sentido. Ahí nos la ha hecho, pero no queremos hacer eso. Vamos a dibujar las vigas. Barra, nueva, le decimos que es una viga, le decimos que es una IPE también 300 o 270. Muy bien, vamos a unirlas y ahora vamos a introducir las viguetas. Vamos a introducir las viguetas de la siguiente manera. En primer lugar vamos a dividir esta barra en nudos. Vamos a decirle herramientas, generación, nudos, barras. Esto lo estoy haciendo rápido, pero no se preocupen, es bastante sencillo. Lo dividimos en 4 trozos y lo unimos con una barra nueva. También es una viga, pero le ponemos que sea 140. Vamos a comprobar, no vamos a dimensionar en este ejemplo. Muy bien, como sabemos que las viguetas trabajan a corte, tenemos que articular esos nudos. ¿Cómo hacemos? Nudo, angulación interior, vamos a articular.
Muy bien, ya lo tenemos articulado porque nos aparece un círculo y el pórtico principal sabemos que tiene que estar empotrado. También podemos definir la longitud de pandeo, porque si tenemos un deck en la parte superior, es posible que la longitud de pandeo no sea toda esta longitud de 5 metros, sino que sea la longitud de 5 metros dividido para 3. Entonces, barra, pandeo, seleccionando, podemos cambiar el coeficiente de pandeo en el plano XY, que es donde se está produciendo esta limitación de pandeo. En el plano XZ podría pandear perfectamente flechando esa vigueta. Pero bueno, todo esto es contenido de curso, solamente es una pequeña demostración para ver cómo tratamos. Al final es un proceso sencillo. Muy bien, llegados a este punto, lo que podemos hacer a continuación es modificar la disposición de estas vigas. Barra describir disposición, selecciono las vigas. Sería más fácil seleccionarlas si hubiéramos activado el tema de la gestión de capas, hubiéramos definido por capas, pero si no lo hemos hecho así, tenemos que seleccionar una a una. Pero podemos activar y desactivar capas exactamente igual como en el programa de AutoCAD. Le vamos a marcar ahí el punto. Hago herramientas, vista 3D. Ahí tenemos la estructura con la vigueta que sabemos que no debe de superar el canto del pórtico principal, debe de ser más pequeñita. Eso, creándonos bibliotecas para viguetas y pórticos principales, podemos solucionar que el programa no nos dimensione de manera errática, de manera que hayan errores en ese tipo de conceptos. Todo eso lo podemos explicar en los contenidos de estos cursos que estamos comentando. El siguiente paso es, por ejemplo, si queremos, podemos introducir una lámina de hormigón armado. Vamos a ver, herramientas, vista 3D. Ahí la tenemos. Vamos a cambiar la disposición para subirla un poquito. Le decimos láminas, escribir disposición, selecciono, ahí le selecciono. Herramientas, ahí está, lo levanté. Para dividir lo que viene a ser el reparto de cargas, habría que dividir esa lámina. Lámina, dividir, bueno, sencillamente habría que dividirla para que se haga un correcto reparto de cargas en la estructura. Reparto en las correspondientes viguetas. También hay que definir el tipo de apoyo, si es empotrado o articulado, y la discretización de esta lámina, para poder analizar los esfuerzos en esa lámina. De esto hay videotutoriales en YouTube. Ahí lo dejamos, solamente como demostración. Lo que voy a hacer ahora va a ser borrar estas láminas y vamos a introducir cargas de otra manera. Lo que vamos a hacer va a ser introducir un paño. Le decimos carga, introducir paños. Le seleccionamos el área donde se va a introducir el paño y la dirección de reparto. Le introducimos la hipótesis. Hipótesis de peso propio, pero tenemos que editar una cosita antes de proceder a introducir esas cargas. En datos generales, en hipótesis, aquí lo que hacemos, carga permanente, creamos una hipótesis. Creamos una hipótesis de uso general. Ahí está. Y ahora sí, carga, editar carga sobre paños, borro esta y le añado la de carga muerta y carga viva. Y ahora sí, en toneladas metro cuadrado, le ponemos una carga aleatoria. En los cursos le ponemos las cargas que toca por normativa para el tipo de edificio que estamos utilizando. Si es oficinas o es uso residencial, tiene una carga diferente. El tema de carga muerta hay que analizarlo de una manera empírica, es decir, hay que ponerse a calcular realmente qué cargas muertas tenemos. El pavimento, el falso techo, instalaciones, etcétera. Le damos a aceptar, vamos a ver esas cargas cómo se están repartiendo.
hipótesis vista, ver todas, ahí están, se están repartiendo de esa manera. Muy bien, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso, vemos que tenemos el nudo ahí un poco volando, tenemos que conectarlo con el terreno. ¿Cómo se conecta? Pues bien, le decimos nudo, vinculación exterior, decimos empotrado. Muy bien, antes se me ha olvidado comentar que cuando tengamos la lámina tenemos que añadir cargas sobre las láminas. Por ejemplo, láminas, aquí donde dice cargas, introducir cargas sobre láminas. Por ahí está, aquí está. Lo que pasa es que no aparece en negro porque no tenemos láminas. Pero eso sería el proceso. Tendríamos que añadir una carga aparte de esa lámina. Esa lámina en ocasiones nos ayuda a trabajar un poco más en conjunto monolíticamente la estructura. Y a veces nos ayuda a reducir el tema del periodo fundamental de la estructura. Lo que vamos a hacer ahora va a ser trabajar un poco las uniones. Vamos a decirle uniones, vamos a decirle generar. Sí, se han definido 14 uniones, muy bien, y ahora le decimos calcular. Nos dice que no tenemos la pieza definida entre dos niveles, muy sencillo, se nos ha olvidado introducir los niveles. Nada del otro mundo. El nivel 0 a 0, el nivel 3 más 3, pues al nivel 3 metros. Listo, ahora sí, calcular, le decimos que calcule también las uniones, podemos decirle que sean uniones atornilladas o uniones soldadas. Vamos a probar con uniones soldadas y le decimos que no dimensione. Si queremos que dimensione, lo que va a hacer va a ser escogernos un perfil de esa biblioteca. Sí me estoy haciendo entender, ¿no? Lo que estoy tratando de decir es que si tenemos una biblioteca creada, va a escoger para esa barra, concretamente va a escoger de esa biblioteca. Pero si le decimos no dimensionar, le estamos obligando al programa a que simplemente compruebe. Compruebe si lo que hemos introducido está correcto o no. Le damos a aceptar, nos avisa de las longitudes de pandeo. Ya comentamos que cuando tenemos un deck se está produciendo un arriostramiento y ese arriostramiento nos está limitando la longitud de pandeo, que ya explicaremos a las personas que tengan interés en aprender cómo se introduce. Cálculo, comprobar elementos, vemos que está fallando este elemento. Bueno, no cumple flexión, vamos a ver qué barra cumple. Una 180 le cumple ahí. Muy bien. Actualizar información de errores, se arregla el error. Bueno, y vamos a cambiar estas dos también por una IP 180. Vamos a decirle barra de escribir. Queremos que estas también sean IPs 180 para uniformizar un poco el tema de las barras y que no tengamos tantas viguetas diferentes. Ahora sí, calcular de nuevo. Que compruebe nada más. Muy bien, ahí lo tenemos. Vamos a darle cálculo, comprobar elementos. Habría que afinar un poco la esbeltez. ¿Cómo podemos arreglar esto? Muy fácil, con la longitud de pandeo. Si yo le reduzco el pandeo a esa barra va a cumplir, la 180 va a cumplir. Podemos hacer la prueba, pero como es una demostración, pues sencillamente lo que comento es eso, que si yo le reduzco el pandeo, la longitud de pandeo, eso se arregla, nada más. Vamos a decirle uniones, editar. Vamos a editar un poco las uniones. Vamos a empezar por las de abajo. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, si yo le digo comprobación, me dice que la placa de anclaje, hay problemas ahí con la soldadura. Vamos a identificar el fallo. Soldaduras, esto hay que leerlo. Soldaduras a tope, hay que leer qué es lo que está sucediendo. Aquí tenemos un TW que dice que el mínimo es 6. Bueno, pues cambiándole
todo el tema de los espesores. La placa de anclaje, estas soldaduras, cambiando un poco ese tema, se pueden ir arreglando los errores. Hay que ir cambiándole todo el tema de los espesores, profundidades de soldadura. Vamos a explicar un poco cómo se edita esto. Vamos a suponer que queremos añadirle rigidizadores. Le añadamos dos. Podemos trabajar toda la soldadura desde aquí, que vamos a introducir, este tipo E60XX, en el electrodo. ¿Cómo se va a soldar? En taller o en obra. Bueno, le hemos introducido esos rigidizadores. Podemos introducirle también o editarle los pernos, la longitud de los pernos, el tamaño del perno, y vemos que ha crecido el perno. La placa base, podemos decir centrada o excéntrica, como queramos, definir el espesor de la placa base y así continuar. Cuando ya tenemos editado, le podemos poner el candadito para bloquear lo que es la edición. Bueno, aquí dice que no se han actualizado los por el cálculo, pero de esa manera se trabaja. Esa es la manera de trabajar. Ahora, para no extendernos mucho, vamos a continuar. Vamos a ver esta unión de aquí. Vemos que el programa nos ha generado esta unión. Vemos que nos ha hecho una unión. Dice que no hay incidencias, o sea que todo lo que hay aquí es correcto. Podríamos ver el listado completo del nudo. Y ahí tendríamos todo el detalle de esa unión. Con los rigidizadores, los tamaños, para poder mandar directamente a taller. Cierro esto y vamos a ver la unión, que como ya hemos dicho es articulada. Esta de aquí es una unión articulada, por lo tanto es una unión que solamente se suelda 1/3 del alma. De esta manera, o 2/3. En ocasiones 1/3, en ocasiones 2/3. Ahí tenemos la soldadura con el recorte. Podemos ver el listado del nudo. Y esto luego lo podemos pedir en planos de AutoCAD, sin problema. Podemos cerrarle ahí para que no se edite. Muy bien. Fundación. Bueno, podemos hacer la fundación. Elementos de fundación. Nuevo. Se trataría de proceder de la misma manera. Una de este tipo. Ahora, para no complicar, lo hacemos así. Una viga de atado, porque no tenemos excentricidad. Solamente para el ejemplo. Hay muchas maneras de hacer la cimentación, pero tenemos que escoger una, ¿no? Entonces ahora le decimos, podemos decir que dimensione la fundación. Decirle rápido y completo, vigas atado, bueno, ok. Y ahora a partir de aquí tenemos una vista 3D. Ahí tenemos nuestra fundación con la placa. Muy importante que los ganchos no sobrepasen lo que es la fundación, si no tendríamos que editar. De hecho, ya nos va a salir ese aviso. Le vamos a dar a editar o comprobar. Le hago un clic, se cumplen todas las comprobaciones. Vamos a hacerle una edición a este elemento y ahí lo tenemos. Ese sería el elemento. Ya explicaremos los trucos para que no nos haga una cimentación de tanto canto. Eso se hace con la longitud, editando las longitudes de arranques de las cimentaciones. La viga cantilever, ahí la tenemos.
Podemos hacerle vista 3D. Esa sería la viga. Pero bueno, no me quiero extender mucho. Vamos a la estructura y vamos a ver. Esto se analiza exactamente igual que en CPCAT, analizando los modos de vibración, pero esa parte de análisis me la voy a saltar y vamos directamente a lo que nos interesa, los planos de la obra. Nos dice que hay incidencias, concretamente son las placas de anclaje. Vamos a sacar aquí uniones de WG. Vamos a sacar aquí plano de pórticos, aceptar. Vamos a sacar especie de columnas, aceptar. Y vamos sacando planos. Plano en planta de fundación. Luego también lo que podemos hacer es generar vistas, por ejemplo una vista lateral, para que nos vaya haciendo las correspondientes vistas. Detalle de los dibujos. Nos ha hecho aquí las uniones que estábamos comentando anteriormente. Plano de los pórticos con la correspondiente vigueta donde va, que esto no es tan necesario. Esto sería más necesario para una columna de hormigón. Plano en planta de la cimentación con la placa. En fin, nos saca absolutamente todo. Nos saca la placa con el perno. Nos saca todo, todo. Nos dice qué viga es y las soldaduras. Y sobre todo nos lo justifica con listados técnicos. Si queremos ver esos listados, pues simplemente hacemos clic a listados y aquí podemos sacar todas las características, descripción, resumen de cómputo, de materiales. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de resumen del cómputo. Esto me interesa, el tema del sismo y resumen del cómputo. Luego aquí está todo el tema de cómo ha calculado este modelo. Aquí tenemos el resumen del cómputo para saber los kilogramos de aceros que tenemos, acero laminado, nos indica cuánto tenemos del perfil 270, del 180, del 300 y los kilogramos. Lo que hablábamos antes del espectro de cálculo, esto nos ayuda mucho para analizar la estructura. No entraremos en el análisis concreto, pero sí decir que hay que estudiar los modos de vibración un poquito para saber si esa estructura está correcta. Es decir, nosotros tenemos que ser ingenieros y un poco entender el comportamiento global de la estructura y no tanto decirle al programa que nos calcule, porque el programa es una herramienta muy potente, pero tenemos que tener cuidado y saber analizar los desplazamientos, ¿no? Por ejemplo, cálculo, desplazamientos, con la hipótesis del sismo en el modo que corresponda, analizar un poco los desplazamientos. El dx, estos desplazamientos ya están multiplicados por la ductilidad, por lo tanto podemos sacar derivas inelásticas. Antes de terminar, vamos a abrir una obra que yo ya tengo. Vamos a abrir una nave industrial concretamente, para ver el tipo de estructuras que se pueden hacer con este programa. De hecho, esta nave industrial está construida y se utiliza para el curso. Aquí vemos el doble perfil que se utiliza para las cerchas de la nave industrial, un perfil tipo G apoyado. Todo esto se ha editado desde
desde el tema de la disposición de esa barra, los tirantes que nos ayudan mucho para la deformación. Esto se analiza en la deformada, la viga lateral que también nos ayuda bastante al sismo, y ahí tenemos la estructura. Podemos sacar planos de esto de una manera inmediata. ¿Cómo se analiza esta estructura? Vamos a comentar un poquito. En listados, en justificación, acción sísmica, lo que se hace es, en el sismo, se analiza el modo de vibración que desplaza más masa. En este caso, en el modo 1 en X y en el modo 2 en Y. Modo 1 en X y modo 2 en Y. Vamos a ver, la deformada. En el modo 1 en X, por ejemplo. Vamos a ver. En el sismo en X, en el modo 1. Vamos a ver. Estos tirantes nos están ayudando a que la estructura trabaje de manera uniforme. Como podemos ver ahí. Esta estructura está cumpliendo absolutamente toda la normativa. Muy bien, para las personas interesadas en continuar aprendiendo, solamente se tienen que poner en contacto con el departamento de soporte técnico. De esta manera podrán ustedes acceder a estos cursos que estamos brindando para el cálculo estructural de este tipo de estructuras. Muchas gracias por la atención y espero que hayan disfrutado de la demostración. Nos vemos en el siguiente video.